Presidente, primero voy a hacer una pequeña argumentación y después voy a ir a la cuestión de fondo por la cual estoy pidiendo hoy esta cuestión de privilegio. Seguramente, como políticos, muchas veces hemos escuchado o hemos dicho nosotros mismos cuando empezamos en este camino de la política, una vieja frase que viene de la época en cuando era candidato el general Perón, no dicho por él ni por ninguna persona muy allegada, justamente en el bando contrario, que él decía que cuando entró en este camino de la política dejó su honra a merced de los perros. Y muchas veces los que estamos en este camino creo que nos hemos también sentido cerca de esa frase. Y esto llevó, presidente, a pensar en Cámpora, ¿no? Mire, justamente ahora que hay una agrupación de jóvenes que lleva el nombre de este político peronista Cámpora, y hay una historia que seguramente ellos la deben conocer perfectamente, ¿no? Y muchos de nosotros también la conocemos. Cuando Cámpora deja después de 5 periodos seguidos la presidencia de la Cámara de Diputados, se presenta ante el presidente, nada más y nada menos, Juan Domingo Perón, y le dice esto: mi nombre, o sea, el nombre de Cámpora, está en los dientes de los perros. Yo por usted, mi presidente, juego mi vida y mi honor, pero no puedo jugar el honor de mis hijos. Le traigo la declaración jurada de mis bienes. Le ruego que lo haga investigar. Y si soy honesto, que se sepa. Y si no lo soy, que se me sancione. ¿Qué le contesta Perón en aquel momento a Cámpora? Y hay testigos de esta conversación. Perón le responde que no tiene nada que investigar, que así como le da los bienes, así lo va a hacer publicar. Y los bienes de Cámpora se publican. ¿Qué dice Cámpora y qué es lo que después de muchísimos años se demuestra? Cámpora entra con una cantidad de bienes a la política y cuando sale después de 5 años de presidente de la Cámara de Diputados, los bienes son exactamente los mismos. 2 años después de esta conversación y de esa publicación, lo destituyen a Perón. El poder económico y los militares lo destituyen a Perón y ahí empieza la persecución. Y Cámpora no es ajeno a esta persecución. Mire, presidente, 52 comisiones estudiaron esa declaración jurada de Cámpora. 52 comisiones investigadoras. Lógicamente, la primera de ellas embargó todos los bienes de Cámpora, absolutamente todos. ¿Sabe cuánto tiempo? Y no me estoy confundiendo en las fechas, presidente. ¿Sabe cuánto tiempo, porque le estoy hablando del año 55, la primera comisión investigadora? ¿Sabe cuánto tiempo tardó las comisiones sucesivas investigadoras 52 en decir que era cierto que Cámpora había entrado con esos bienes al gobierno, a la Cámara de Diputados, y al salir de la Cámara de Diputados sus bienes eran exactamente los mismos? Lo hizo recién en el año 81, en enero del año 81. ¿Sabe cuándo fallece Cámpora? En diciembre del año 80. O sea, Cámpora, desde el 55 hasta el año 80, tuvo todos sus bienes embargados y, por supuesto, usted sabe, ¿no? Cuando las causas nunca se cierran, es para que todos vayan y cada vez más puedan hablar todos los días mal de ese político. Pero bueno, llegó el año 81 y con el pesar de varios, tuvieron que decir y aceptar que Cámpora era una persona honrada. Las crónicas dicen que solamente hubo 2 políticos en la historia argentina que pueden decir de su honradez. Uno es peronista y justamente es Cámpora, y la otra es radical, es Arturo Illia. Solamente 2 comparables en su honradez al empezar y al terminar la historia. Quise extraer esta historia, presidente, porque muy lejos, muy lejos de compararme con alguien, y muchas menos con estas figuras, como por ejemplo la de Cámpora que le decían el tío, yo pienso también, ¿no? Y en estos tiempos peor,
que la honra de todos nosotros está a merced de algunos perros. Yo siempre me hice cargo de esto, presidente, y nunca lloré ni vine a quejarme ni nada, nunca. Porque sé lo que uno se expone cuando empieza en este camino de la política. Mire, presidente, sobre todo en los últimos tiempos, yo creo que hay básicamente 3 formas de hacer política o de políticos. Estamos aquellos que pensamos, militamos y defendemos esta forma de la política que es la democracia, ¿no? Con un sentido que tiene que haber una cooperación entre la política, tiene que haber acuerdos, porque si no hay esas cooperaciones y esos acuerdos, quien sufre es el pueblo, presidente, y debe haber un respeto entre la diversidad de opiniones y de ideas. Dentro de nuestro partido, usted lo sabe, lo dijo el general Perón, y nosotros así lo venimos y tratamos de militarnos. Para un compañero, nunca hay nada mejor que otro compañero. Y aunque las opiniones y tengamos muchas diversidades de sensaciones y sentimientos, pero siempre se respeta o tratamos de respetar al compañero. Es una forma de hacer política. Hay otro grupo que son los que tienen aquel pensamiento más maquiavélico, ¿no? Porque lo dijo él en El Príncipe. Él decía de que la política es un espacio de conflictos permanentes. En esto de que, mire, yo tengo estas ideas, pero si no te gustan, tengo otras ideas. Entonces, en ese conflicto permanente, en ese acomodamiento permanente de las ideas y de las formas de pensar, siempre terminan aldeados al poder. Incluso, aunque ese poder esté llevado a cabo por quien teóricamente está en las antípodas del pensamiento que antes defendía. No importa. El tema es estar en el poder y de esa forma salvarme. ¿Por qué? Porque la política es eso, según ellos, un conflicto permanente de intereses. Y el tercer grupo, que les decía, son los que dicen que están en el mismo espacio, pero que a través, y ahora muy ayudados, por operaciones de prensa y operaciones a través de los medios de comunicación y de las redes, tratan de dañar la imagen y la reputación del otro que dicen pertenece al mismo espacio. Porque quieren influir en la opinión pública y de manera, lógicamente, negativa. Y tratar de esa forma de ganar espacios en el mismo espacio general en el que están. Es un recurso permanente que lo estamos viendo últimamente, pero ¿sabe lo que para mí eso está diciendo? Es una falta absoluta de liderazgo y sobre todo, presidente, de lealtad. Dicho esto, presidente, esta argumentación voy al nudo de la cuestión y a lo que lleva hoy a la presentación de esta cuestión de privilegio. Mire, desde hace varios años, casi que le diría en forma constante y permanente de hace 3 años, he sido sistemáticamente atacada, denigrada por un medio jujeño. Que ese medio, vamos a ponernos de acuerdo también en esto, ¿no?, ha ido cambiando su ideología, las cosas que dice, de acuerdo a cómo le iba su relación con el gobierno. En un principio de todo esto, no había un gobierno mejor para Jujuy que el que venía. No existía. Tal es así, presidente, que como alzaba mi voz en contra de algunas cosas que no me parecían, porque van en contra de mi ideología, en contra de mi forma de militancia, se dieron el gusto de demandarme a que me calle la boca. Esa era la forma en que me trataban. Pero como el tiempo, lo dijo Mercedes Sosa, ¿no?, cambia, todo cambia, se ve que en algún momento, no sé cuál habrá sido, se pelea con el gobierno actual, entonces ahora son anti. No hay peor gobierno que este que estamos teniendo actualmente. Entonces, ¿dónde quedé, presidente? En aliada de este nuevo gobierno. Porque tienen que estar con los otros, con los que son anti la política, anti el consenso, anti absolutamente todo. Esos ataques, presidente, si bien duelen desde lo personal, me doy cuenta que esos ataques son a la política, a las formas de hacer políticas, y usan a la justicia.
Mire, presidente, si hay algo horrible, es el uso de la justicia para fines políticos. Pero quiere que le diga que hay algo peor todavía, que es el uso de la justicia para operaciones mediáticas. Lógicamente para denigrar al otro. Y eso es lo que ha ocurrido, presidente, y eso es mi cuestión de privilegio. Mire, voy a poner un ejemplo. 2 abogados del Foro Jujeño, que por supuesto, antes de llevar un papelito, uno solo, o buscar una sola prueba, se presentaron en este medio, del que le estabas hablando, y hablaron y dijeron no sé cuántas barbaridades. Estas personas, después, porque uno lo esperaba, yo estaba esperando que lo presenten en la justicia, porque ellos decían que iban a la justicia penal. Yo estaba esperando que lo presenten para presentarme yo y decir, a ver, investiguen y díganme dónde están mis errores, dónde está mi falta de ética. Pero tardaron unos días, lo presentaron, lo sacaron, lo volvieron a presentar y finalmente lo presentaron sin ningún tipo de pruebas, absolutamente ninguna, solamente lo que ellos querían poner, que seguramente debe haber salido de la frondosa imaginación de todo un grupo y lógicamente pensado exclusivamente para un aprovechamiento mediático, presidente. Eso fue lo que hicieron. 2 abogados del Foro Jujeño que se prestaron. Esta falaz acusación, presidente, por supuesto, tuvo el uso también desde la política. Incluso diputados, presidente, y diputadas de esta Cámara también se presentan a la mesa de este canal de televisión y de radio. Y lógicamente hablan y hablan y hablan en esto que uno tiene que cuidar, presidente, porque es tan preciado la libertad, pero no cuando es mentira, presidente. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta dónde? ¿Cuáles son los límites? Pero uno debe dejar, porque la libertad es ante todo. Y todo esto, presidente, acompañado, lógicamente, porque una vez que salen de esos programas, los graban, los mandan a las redes, entonces opinan, siguen diciendo las mismas barbaridades y las mismas mentiras. Mire, presidente, yo no sé si usted algún día habrá leído algún libro de Umberto Eco. ¿Y qué piensa Umberto Eco, ese filósofo y escritor italiano, sobre las redes? Si no lo hizo, presidente, yo le recomiendo un libro que se llama A Paso de Cangrejo. Es un libro de Umberto Eco. Él hace el prólogo y en ese libro, A Paso de Cangrejo, porque dice que así va la sociedad, él recopila entrevistas de diarios, entrevistas de radios, artículos que dan muestras de este A Paso de Cangrejo. Y ahí habla específicamente de los medios de comunicación y habla específicamente de las redes. ¿Quiere que les diga la verdad? Coincidencia para mí, en mi pensamiento absoluta, con lo que dice Umberto Eco por el lado de las redes y lo que pasa con los medios de comunicación. Esto por un lado, justicia, poder judicial, denuncia penal. Por el otro lado, presidente, tengo que decir que creo que nos hemos equivocado. Lo digo de corazón, presidente, con todo criterio, lo que estoy diciendo. Nos hemos equivocado como Cámara, cuando hemos puesto un funcionario que no tenía y no reúne las condiciones necesarias para el cargo, que lo han votado. Recuerdo que en esa votación, en este recinto, muchos de mis pares, trayendo a la memoria los recuerdos de aquellas personas, ¿no? Algunos que lo conocían de Ciudad de Nieva desde chiquito, y eran tan lindos como jugaban juntos. Otra dijo de que lo conocía hace mucho porque era una excelente persona y siempre lo veía y era amoroso. Otro dijo que lo conocía de las reuniones sociales. ¿A usted le parece que esos son argumentos para un funcionario, para nombrar un funcionario? Y bueno, cada uno puede decir lo que quiera, pero hoy está la muestra que no tenía las condiciones necesarias. Y yo, ¿saben qué me equivoqué, presidente? Porque yo no lo voté. En quedarme callada, en no decir lo que debía haber dicho ese día. En no decir porque uno dice, ya está, qué sé yo, no es más que traer más cosas y más denigrar a las instituciones. Yo debería haber dicho que
esa persona en su vida, y no voy a hablar de la privada, presidente, en su vida pública, en su vida política, ha demostrado ser de esos de que si no te gusta este pensamiento, tengo este otro. Mire, fue asesor mío, presidente, en la Cámara de Senadores. Fue asesor mío en la Cámara de Senadores. Cuando yo lo hice a un costado, fue a la Tupac Amaru. Militó en la Tupac Amaru. Y finalmente el gobierno radical lo pone de funcionario. ¡Epa! ¿No? ¡Qué bueno esto! Estas son mis ideas, pero si no te gustan, mira, las cambio, pongo esto, pues total, yo siempre me voy a ver dónde me acomodo, ¿no? ¿Y por qué le digo, presidente, que yo también me equivoqué? Porque yo tendría que haber hablado y haber dicho que este recinto que defiende tanto el tema mujer con las leyes que hemos votado, ¿cómo podíamos nombrar un funcionario que cuando le cerraron las puertas del colegio de abogados y él iba con una listita para presentarse un poco tarde, la mujer policía que estaba allí recibió insultos, agravios y golpes de parte de esa persona que votamos como funcionario? ¿Y por qué le digo que nos hemos equivocado? Porque él, por una lectura de una hojita de ese diario digital, de ese medio que le estamos hablando que cambia, no sé si él se enteró que había cambiado de ideología, la verdad que no lo sé. Entonces, con esa hojita de ese diario, hizo una denuncia a la Oficina Anticorrupción, diciendo de que yo estaba cometiendo una falta de ética, de honestidad, porque siendo diputada provincial no podía ejercer mi profesión liberal, que es la bioquímica, presidente. Ahora, yo pregunto, presidente, ¿cuántos años esa persona fue secretario parlamentario en esta Cámara? ¿Cuántos años? ¿En todos esos años no leyó la Constitución? ¿O si la leyó y no la entendió, no le preguntó a alguien qué querían decir esos artículos? Yo le pregunto a los diputados y diputadas, abogados y abogadas, ¿la abogacía no es una profesión liberal? ¿O solamente la bioquímica, y solamente la bioquímica si la ejerzo yo, por supuesto? ¿Usted se da cuenta, presidente, que hemos puesto como fiscal adjunto en el Tribunal de Cuentas de la provincia a una persona que no entendió o no leyó nunca la Constitución? Eso es lo que han votado, presidente. Eso es lo que han votado y han puesto en ese cargo. Me estoy refiriendo, y lo voy a decir con nombre y apellido, a Nicolás Snopeck. A él me refiero. De eso estoy hablando, presidente. ¿Cuántos años sin leer la Constitución? O suponga, porque por ahí me entra la duda, presidente, y perdóneme, ¿no? Capaz que la leyó, capaz que la entiende, y capaz que dijo, ¿cómo es la Liliana Fellner? Me van a hacer caso, ¿no? Entonces yo mando esta cosita y en una de esas encuentra a alguien para poder hacerle algo. Entonces está puesto ahí, presidente, para perseguir al otro o a la otra. Por un caso, presidente, porque no sabe, porque no conoce y porque no está capacitado. O en el otro caso, porque está sentado ahí para perseguir, creo que nos hemos equivocado, presidente. Porque todos sabemos acá, o por lo menos deberíamos saber, cuál es la función del Tribunal de Cuentas. ¿De qué se ocupa el Tribunal de Cuentas y cuál es la función que tiene que cumplir un fiscal adjunto en el Tribunal de Cuentas de la provincia? Tanto, presidente, la Oficina Anticorrupción como el Poder Judicial ya se expidieron, los dos, porque no hay pruebas, presidente, porque no hay pruebas. Porque solo basta leer la Constitución, porque solo basta saber qué hacen diputados y diputadas abogadas que también ejercen su profesión y que la bioquímica no es una profesión que no se pueda ejercer, porque todas son liberales, presidente. Quiero decirle que mediante la resolución 131 de la OA del 2020, dice que no hemos incurrido en incompatibilidad ni en situaciones de conflictos de intereses por carecer de competencia funcional directa en el marco de lo dispuesto en la Ley 5.153. La justicia penal, el 11 de noviembre del 2020, al no haber ningún tipo de pruebas,
al haber hecho la investigación en todos los organismos de la provincia. ¿Y sabe qué, presidente? Ni siquiera estoy inscripta como proveedora del Estado. Así que, ¿cómo puedo, presidente, tener una boleta? ¿Qué dijo entonces la justicia penal? Y mire, presidente, los Fellner tenemos historias con la justicia penal. Dios mío, de esta provincia. Y con un juez en especial. Dijo finalmente que dispone el archivo de las actuaciones por falta de mérito y por falta de pruebas. Yo estas dos cosas, presidente, las voy a pasar a la Comisión de Asuntos Constitucionales como debe ser. Mire, presidente, la falta de capacidad política, la falta de liderazgo no se resuelven presentando un escrito sin pruebas. No se resuelven yendo a un medio en especial y horas de micrófonos. No se resuelve pasando estos en las redes. Mire, presidente, no funcionan así las cosas, porque esa actitud, sobre todo viniendo de políticos y sobre todo sentados acá en esta Cámara de Diputados, solo puedo pensar que es una actitud cobarde y a mí personalmente me crea repulsión. Todo esto, presidente, es mi preocupación porque, ¿sabe lo único que logra? Es finalmente el debilitamiento de las instituciones. Porque nadie, la gente en general nos dice a todos en general lo que ellos quieren que se diga de una persona en particular. Entonces esto debilita las instituciones que nosotros deberíamos resguardar porque hacen falta y son necesarias e indispensables en una democracia. Es peligro y es preocupación, presidente. Y por último, como análisis personal lo digo, presidente, sé que estas falsas acusaciones lo único que buscan es presionarme a mí y a mi entorno, dejarme sin ningún tipo de posibilidades de defenderme. Porque es difícil, presidente, es difícil. Uno puede tener el cuero muy duro, como se dice muchas veces, pero cuando atacan el entorno más íntimo de uno, es muy difícil, presidente, que uno pueda tener fuerzas para seguir avanzando. Es muy difícil, le soy sincera. Quieren parar con mi capacidad de reacción y a veces uno, también, presidente, se encuentra solo con la almohada, ¿no? Pero ¿sabe qué? Uno piensa, no, porque lo que quieren es convertirme en un fácil objetivo de sus fines más espurios, presidente. Eso es lo que quieren. Pero mire, yo lo decía en un principio, ¿no? Cuando yo decidí andar el camino, en el que estoy, en el camino de la política, yo sabía, como sabemos todos, que echamos nuestras honras a los perros. Sabemos todo. Pero también sé, presidente, que si estos perros ladran, es señal de que aún cabalgo, y eso es lo que no quieren. Y voy a seguir cabalgando. Muchas gracias, presidente.